¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro tiempo de mesa libre y hoy nuevamente con un invitado internacional, ¿eh? Buenas tardes, Amado, ¿cómo estás? Realmente un placer estar compartiendo con invitados internacionales. Daniel, también un placer compartir contigo, estar por encima de todas las cosas en el Ministerio de la Palabra, escuchando, viendo, analizando y tratando de difundir el mensaje que pueda ayudar a los hermanos, a las personas a conocer mejor al Señor y también la maravillosa salvación que nos da. Muy buenas tardes, aquí les saludamos desde Argentina y estoy contento de poder compartir esta mesa con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Cada fin de semana nos juntamos a charlar con Humberto, entonces aprovechamos para guardar este lindo recuerdo con los amigos y compartirlo a través de las redes, ¿verdad? Y lo que pretendemos principalmente es que sea de edificación para la gente, quienes están compartiendo este mismo material también. Daniel Obel, ¿hace cuánto tiempo enseñando en Palabra de Vida, Argentina? Y ya hace casi 30 años enseñando acá en el Instituto Bíblico. Qué bueno, qué bueno. ¿Algunas materias específicas mantenidas en estos años? Bueno, sí, varias materias, entre ellas, por ejemplo, el libro de Santiago, el libro de Hebreos, el Pentateuco, una materia que se llama Método de Estudio Bíblico, y la materia de soteriología, la doctrina de la salvación. Qué lindo tema, Humberto, eso, ¿eh? Excelente, sí, me hace acordar mis tiempos también, así mismo. Realmente es un privilegio. La palabra de Dios tiene que ser enseñada de la forma más sana posible. Y para eso, el hermano Daniel está comentando 30 años enseñando y estoy seguro de que él va a decir y va a concordar conmigo que todavía tenemos mucho que aprender para seguir enseñando. Porque como es una fuente viva de revelación, lógicamente no se termina nunca. Siempre se aprende cosas nuevas. Así mismo. Hoy en nuestra mesa libre hemos seleccionado un tema muy lindo, un tema que prácticamente se dispara a partir de una palabra. Y una palabra tan cortita que nos da un horizonte, una amplitud tan grande en su significado, y que es precisamente la palabra gracia, sin S al final. Esta palabra gracia, al parecer, ha sido como un taladro en el pensamiento del mundo greco-romano cuando la iglesia de Cristo se inicia y comienza su expansión. Ha generado tanta controversia en el mundo intelectual, en el mundo religioso y hasta ha taladrado los cimientos mismos de un imperio, ¿verdad? La palabra gracia, la gracia de Dios que se manifiesta al hombre. Ahora, la gran pregunta, y por ese motivo es que lo invitamos a Daniel a nuestra mesa libre para tratar un poco acerca de este tema. ¿Qué significa gracia, Daniel? Bueno, la gracia es una de las formas en que Dios manifiesta su amor, ¿no? Podemos hablar de dos brazos del amor de Dios, que uno es la gracia y el otro sería la misericordia. La diferencia entre ambos es que en la misericordia Dios no nos da lo que merecemos, pero en la gracia nos da todo aquello que no merecemos, ¿cierto? Entonces, me permiten una ilustración sencilla. Sí. Supongamos que entra un ladrón de noche a robar en un establo buscando comida y el hijo del dueño de la hacienda escucha ruidos, va a ver, pelean y entonces en esa pelea el ladrón mata al hijo. En eso los obreros escuchando el ruido van, lo apresan a este hombre, tiran una soga por un árbol, lo van a ahorcar. Y sale el padre, sale el amo de la hacienda y dice, no lo ahorquen. Y entonces le pregunta a este hombre y él dice, bueno, yo buscaba alimento, moría de hambre y bueno, peleé con su hijo, lo maté. Y el hombre dice, déjenlo libre. Eso es misericordia, ¿ves? Porque no le da lo que merecía. Pero claro, el amo le pregunta al hombre, ¿y ahora dónde vas a ir? Y él dice, no tengo dónde ir. Y él dice, bueno, puedes venir a mi casa.
puedes dormir en la habitación de mi hijo, puedes usar su ropa, puedes comer a la mesa conmigo. Eso parece absurdo en nuestro pensamiento humano. ¿Cómo va a invitar al asesino de su hijo? ¿Cierto? Sin embargo, este hombre le coloca a esta persona en lugar del hijo que murió. Eso es gracia, porque no lo merecía. No solo le perdonó la vida, que eso es misericordia, sino que le dio todo aquello que no merecía. Bueno, eso es gracia. Entonces, como recién decías, Amado, en el mundo grecorromano era un pensamiento totalmente contrario a su cultura, porque ellos creían en dioses que eran iracundos, ¿no? Y que, bueno, mejor que te portes bien porque si no Zeus te tiraba un rayo, ¿no? Y de pronto pensar en un Dios que abunda en gracia era algo totalmente en contra del pensamiento de la época, ¿no? Pero esa es la gracia de Dios. Fantástico. Extraordinario realmente. Y pensar un poco desde la perspectiva humana. El hombre separado de Dios por causa del pecado. La pregunta es, ¿cuánto el hombre en todas las épocas, ya sea en la época de los asirios, de los babilonios o greco-romanos, lo que sea, y hasta hoy, entienden lo que significa gracia? Y cuánto le cuesta al hombre realmente decir, eso es todo? O sea, en el sentido de que eso es lo único que yo tengo que hacer. Hasta el día de hoy, creo que muchos no lo entienden, porque está en contra del pensamiento de lo que enseña la religión. La religión enseña que uno tiene que hacer cosas para intentar agradar a Dios. Desde aquella época que mencionás, se buscaban hacer sacrificios para tratar de calmar la ira de los dioses. Y hasta el día de hoy la religión trata de que el hombre haga buenas obras para tratar de alguna manera de justificarnos de las cosas malas que hacemos, pensando que lo bueno puede compensar lo malo. Y eso es un absurdo. Es un absurdo porque nunca lo bueno que uno haga puede tapar lo malo que hizo, ¿no? Sería absurdo que en un juicio, ¿no?, de un hombre que mató a alguien, uno pueda sacar y decir, bueno, pero juez, usted tenga en cuenta todo lo bueno que hizo. Y después va a decir, lo felicito por todo lo bueno que hizo, pero no tiene nada que ver. Usted mató a alguien, tiene que ir preso, ¿no es cierto? Y entonces las buenas obras de ninguna manera pueden solucionar el problema del pecado. Por eso Dios buscó esa solución en su amor para poder salvarnos. Dios buscó una solución para el problema del pecado y esa solución fue Cristo, muriendo en nuestro lugar, siendo el sustituto. Y entonces nos ofrece ahora esa salvación por gracia, es decir, gratuitamente. Y claro, la ofrece por gracia porque de ninguna manera la podríamos pagar. Entonces tenemos que simplemente recibir ese regalo, como dice el libro de Romanos, esa dádiva de Dios, que es la vida eterna. Muchas veces nos encontramos con personas en el camino con quienes compartimos esto que precisamente estamos dialogando acá. Claro, desde la vereda de un cristiano convencido de lo que dice la palabra y quienes hemos recibido también el efecto de esa gracia, ¿verdad?, de parte de Dios, sí la podemos entender fácilmente. Ahora, me pongo en lugar de alguien que de repente con mucha sinceridad desearía conocer lo que dice la Biblia, abre por primera vez y justo va a un texto de Isaías o Ezequiel en el Antiguo Testamento, Moisés en el Éxodo, cuando Dios reprende al pueblo por su desobediencia. ¿Cómo una persona así podría entender entre lo que es gracia desde la óptica que estamos describiendo ahora, de recibir algo que no merecemos de parte de Dios, y aquello que Dios hacía o cómo obraba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se podría dar a entender fácilmente o tratar de explicar esto? Gracia con lo que Cristo vino a hacer por nosotros, pero sin embargo miramos el Antiguo Testamento y de repente uno se encuentra con ciertas ilustraciones o con ciertas situaciones que al parecer contradicen lo que es la gracia del Nuevo Testamento, Daniel. Bueno, no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento. Eso es quizás una visión equivocada del Dios del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel
sabía que los sacrificios no podían quitar los pecados. Eran solamente una forma simbólica de cubrir los pecados momentáneamente. La salvación nunca fue por obras, nunca. En el Antiguo Testamento no era por obras. El justo por la fe vivirá. Y la palabra gracia en el Antiguo Testamento existe y hay cantidad de versículos. Hay una palabra hebrea, hermosa palabra, que se llama Gesed. El Gesed de Dios se traduce de distintas maneras. No siempre se traduce gracia, a veces se traduce misericordia. Es difícil encontrar un vocablo en castellano que traduzca esta palabra. Pero el concepto de la palabra es como el concepto de gracia en el Nuevo Testamento. Y la historia de Oseas revela esto, ¿no? Y Dios dice ahí en Oseas 14:3, os amaré de pura gracia, os amaré de pura gracia. ¿Por qué digo que el libro de Oseas la ilustra? Porque Dios le hace vivir al profeta una historia para enseñar lo que es gracia. Su esposa había sido infiel, y ustedes saben que en la mentalidad de aquella época una esposa adúltera debía ser apedreada. Ella no solo cometió adulterio y tuvo 2 hijos con otros hombres, sino que después terminó prostituyéndose en la adoración idolátrica a Baal, y termina tan bajo que la terminan vendiendo en un mercado de esclavos. Y Dios le manda a Oseas, en el capítulo 3, le dice, andá y comprá a tu esposa y amala. Eso va contra toda la cultura de aquella época. Y Oseas va y dice que la compra y hace un nuevo pacto con ella. Y dice, tú serás mía para siempre. Ya era esposa de él, pero ahora vuelve a ser esposa porque la volvió a comprar. La perdona y hace un nuevo compromiso con ella. Y Dios usa esa historia para ilustrar que el amor que Dios tiene por su pueblo es de pura gracia. Pura gracia. Y así nos ama Dios a nosotros. De pura gracia. Muy bien, muy interesante. Esa es una historia preciosa del Antiguo Testamento y yo creo que ilustra un poco el hecho de que nosotros también de alguna forma estamos expuestos a situaciones como esa. La pregunta es, una persona que recibe a Jesús como Salvador, recién convertido, se le dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo, lo que sea, bueno, él en ese momento acepta. Él entiende ya plenamente en ese momento lo que es la gracia de Dios, o cómo él llega a ser consciente de eso, según las investigaciones que hiciste, Daniel. No, yo creo que la persona generalmente entiende después. Entiende después. Cuando predicamos el Evangelio, el concepto de la gracia no es el concepto fundamental. El concepto fundamental es que el hombre tiene que tomar conciencia que está perdido, que está condenado, que se va camino al infierno, y que la única manera de salvarse es confiando y teniendo fe en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es como si una persona se estuviera ahogando y yo le tiro un salvavidas. La persona no me va a preguntar nada en ese momento. La persona se da cuenta que se está ahogando y se abraza del salvavidas. Yo lo saco del agua y quizás después viene la pregunta, ¿le tengo que pagar algo? Y ahí es donde le enseño, no, la verdad fue gracia, es regalo. Pablo enseña este concepto de gracia, por ejemplo, a la iglesia de Gálatas. Ya eran creyentes. Y ahí, siendo ya creyentes, había algunos que predicaban que todavía hacía falta hacer obras, y Pablo les enseña ahí que no, que es suficiente la gracia. ¿Ves? Yo creo que uno va tomando conciencia después, en la medida que va aprendiendo de las Escrituras, va aprendiendo a valorar la gracia de Dios. Yo creo que, claro, uno si lo entiende de entrada, mejor, pero no es fundamental. Creo que uno lo va aprendiendo en el discipulado y en el crecimiento de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, como poniendo eso en boca del Señor por revelación, obviamente, ¿verdad? Pero cuando hablamos dad de gracia y nosotros somos conscientes y lo podemos definir y lo podemos entender, ¿qué implicó la gracia para nosotros? La gran pregunta es, ¿será que nosotros damos de gracia así como el Señor nos ha dado? Es un tanto complicado esto porque supongo que hay una serie de elementos en el camino que debemos de ir
sorteando esos obstáculos para que se pueda expresar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, esa gracia que hemos recibido también de Dios. ¿Por qué un verdadero cristiano le resulta tan complicado el dar de gracia, así como ha recibido de gracia Daniel? Porque naturalmente nos cuesta manifestar el amor de Cristo. Sin embargo, tenemos que entender que esa es nuestra tarea. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, nos coloca un título hermoso. Dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué título, no? Somos administradores de la multiforme, o podríamos traducir multicolor, gracia de Dios. Una gracia que se manifiesta de distintas maneras. Y yo tengo una tarea, administrarla. El ejemplo que describe bien esto es cuando los discípulos recibieron la orden del Señor cuando les dijo que alimenten a los 5.000. ¿Se acuerdan del milagro de la multiplicación de los panes y los peces? El Señor le dijo a los discípulos, dale de comer. Ellos comenzaron a preocuparse, a decir, pero ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo vamos a hacer? Comenzaron a afligirse. Y la verdad se afligieron en vano. El Señor se iba a encargar de los recursos. Ellos tenían que simplemente administrar la gracia. A ver, el Señor se ocupaba del milagro. Él iba a encargarse del pan y de los peces. Los discípulos lo que tenían que hacer era repartirlo, llevarlo a la gente. Es decir, recibieron de gracia y tenían que dar de gracia. Tenían que encargarse que el pan y el pez llegue a cada uno de los 5.000. No era fácil tarea, ¿eh? Porque todos quieren comer, todos gritan, todos piden. Los sentaron en grupo, es interesante, ¿no? De 50 en 50, fueron organizados, fueron buenos administradores. Y no querían que nadie se quede sin comer. ¿Ves? Yo creo que el Señor ahora manda a su iglesia para que seamos administradores de la gracia. Es decir, para que nos encarguemos de llevar la gracia de Dios al mundo. A veces nosotros nos hacemos como líderes problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo vamos a conseguir? Discutimos y nos hacemos problemas en mano, porque de eso siempre se ocupó el Señor. Nosotros tenemos que llevar la gracia de Dios a la gente. Y quizás no estamos haciendo bien el tarea, porque llevamos mucho pan para ciertos lugares y hay otros lugares que se están muriendo de hambre y nunca les llevamos el Evangelio. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser buenos administradores de la gracia. Ese milagro creo que ilustra bien lo que es dar de gracia. Los discípulos no fabricaron el pan, no lo compraron, no lo hicieron. Simplemente de lo que el Señor les daba, ellos repartían. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros. El Señor se encarga de proveernos y de lo que recibimos tenemos que dar de gracia. Extraordinario, realmente linda ilustración esa, y especialmente en aquella lucha que nosotros tenemos. Recibimos de gracia, pero nos cuesta dar de gracia. Y tal vez el desafío mayor justamente es que como iglesia nosotros tenemos que llevar exactamente lo que hemos recibido, el mensaje de salvación, la salvación misma, a aquellos rincones que aún no lo han alcanzado, como en el caso que estabas mencionando, ¿verdad? Nosotros de repente estamos bien aquí pasando informaciones de un lado para otro, pero hay lugares o rincones de nuestros países donde todavía no ha llegado la palabra de Dios y tampoco tienen recursos como para que puedan llegar, ya sea a través de una emisora radial o algún sistema así electrónico como nosotros tenemos, las redes sociales. Y ese es el desafío justamente mayor. Por eso que es importante, creo que ese concepto, si nosotros no entendemos el concepto, recibimos de gracia, vamos a poder dar de gracia, y ahí es donde justamente viene, creo yo, el trabajo mayor, el desafío mayor de los líderes, los pastores, los profesores, lo que sea, que tenemos la responsabilidad justamente de transmitir ese concepto y de servir como ejemplo para esas otras personas también. Llevar la palabra de Dios de gracia a aquellos rincones donde no ha llegado, o a aquellos lugares en nuestras ciudades tal vez que también está escaseando la palabra de Dios. Sí, justamente el texto que antes citaba Amado, de cuando
Pablo cita, mejor es dar que recibir. Mejor Claro. es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno da, en primer lugar, hay una frase que dice, nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. Porque el amor se manifiesta en dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Cuando uno da, está mostrando el amor. El problema es que a veces nosotros mismos no estamos conformes con lo que tenemos. ¿No? Hay a veces queja, como que no tenemos lo suficiente, como que reclamamos a Dios, ¿no? Señor, siempre en la oración del creyente está en dame, dame, ¿no? Si estoy enfermo, saname, si tengo problemas económicos, si no, provéeme. Siempre hay un deseo de tener más, de querer estar mejor, pero quizás lo que decías recién Humberto, ¿no? Aprender a entender en mi propia vida lo que es la gracia de Dios. Cuando Pablo Sí, estaba con problemas y estaba con dolores, con problemas físicos, un aguijón en la carne, que suponemos que podía ser un problema en su vista, algo que le era muy molesto, él le pidió a Dios que se lo saque, y Dios le dijo una frase que es muy interesante. Le dijo, bástate mi gracia. Bástate, es decir, que te sea suficiente mi gracia, que te alcance mi gracia. Es como decirle, Pablo, no necesitas que te quite el aguijón para ser feliz, que te alcance mi gracia. Diciéndole, la gracia de Dios es suficiente para lo que necesites. Cuando uno entiende este concepto, entiende que tengo que agradecer a Dios por lo que tengo, porque es la gracia de Dios. A veces está nuestra mentalidad, no, lo que tengo me lo gané con mi trabajo. No, no, es la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de claro, Dios, nosotros no merecemos nada. es Cuando uno cierto. tiene este concepto de humildad, la gracia de Dios suficiente, agradece a Dios. En cambio, cuando hay orgullo en el corazón, hay queja, hay queja. No, necesito más. Hay una ilustración que explica esto, que es cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios les proveyó el maná, ¿se acuerdan? El maná era el alimento que caía del cielo. Ese alimento representa la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el alimento estuvo siempre ahí, aun cuando ellos no lo merecían. Un día se hicieron un becerro de oro, cometieron un pecado terrible, abominable a Dios, pero a la mañana siguiente, ¿saben qué comieron? Maná. Porque aun cuando ellos fueron infieles, Dios permaneció fiel. El maná era la gracia de Dios que estaba ahí cada día. Ahora, ellos tenían que ir y tomar de esa gracia. Ellos tenían cada día que tomar la gracia. Y al principio lo hicieron con gusto, porque entendieron, veían el milagro, ¿no? Estaban en un desierto y Dios proveyendo alimento para 2 millones de personas. Pero llegó un día que empezaron a quejarse. Y a decirle a Dios, no, pero siempre maná, no hay otra cosa en el cielo. Siempre maná, estamos cansados de maná. Nos acordamos lo que comíamos en Egipto. Y empezó la queja. ¿Te das cuenta? ¿Qué pretendían? Estaban en el desierto. Pero en lugar de valorar el milagro de Dios, la provisión de Dios, en lugar de agradecer a Dios, ellos estaban quejando. Cuando un creyente está con esa actitud, es muy difícil predicar el Evangelio a otros. Es muy difícil hablarle a otros de la gracia de Dios cuando yo mismo estoy enojado, estoy quejoso, estoy amargado. Por eso cuando el creyente disfruta de vivir en la gracia, cuando puedo mostrar en mi vida que la gracia de Dios es suficiente, ahí es cuando puedo predicar a otros y compartir con otros ese maná, ¿no? Esa gracia de Dios. Humberto tenía algo que decir y luego yo tenía una propuesta que hacer en dos direcciones. Ya, ok. Bien. Dos preguntas que quería hacer. Usaste dos ilustraciones, Daniel, muy buenas. Una del caso del libro de Oseas. Me llama mucho la atención que Oseas en ningún momento reclama a Dios cuando le dice vas a ir y vas a traerle de vuelta a tu esposa. Tenía que ir y pagar por ella, comprarla de vuelta del mercado, traerla. Y es tan interesante porque él no reclama, no dice nada. Entonces, la cuestión de la gracia
se aplica a todas las áreas, a todas las relaciones que nosotros tenemos, o se aplica únicamente, por ejemplo, a nivel eclesiástico, ¿verdad? Porque está relacionado con la otra ilustración que usaste del padre que tiene que perdonar al asesino de su hijo y encima lo recibe en su casa, ¿verdad? Para que pueda darle gracia, digamos, en ese caso. Ahora, la pregunta en este caso es, ¿dónde entra la justicia, digamos, allí, en esas dos situaciones, ¿verdad? La justicia para el que fue, digamos, el que recibió la cuestión del adulterio, y la justicia también para el homicida, digamos así. De la justicia se tienen que encargar los jueces. Nosotros no somos jueces. Okay. Por ejemplo, el perdón es una forma de manifestar la gracia. Cuando dice, de gracia recibiste, da de gracias, yo, por ejemplo, recibí el perdón de Dios y lo recibí por gracia. Y entonces dice, de la manera que yo fui perdonado, tengo que perdonar a otros. Hay un concepto muy interesante, ahí en Efesios capítulo 4, donde dice, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos unos a otros. La palabra que usa en griego para perdón ahí es la palabra charizomai. Charis es gracia. Es gracia, sí. Charizomai, entonces, es un perdón que brota ¿de qué? Pues de la gracia. De la gracia, claro. Una palabra griega te indica que el perdón brota de la gracia, es decir, la persona no tiene que merecer ser perdonada. Lo tengo que perdonar simplemente porque yo fui perdonado. Y de gracia recibí, tengo que dar de gracias. Y Oseas perdonó a su esposa, ¿por qué? Porque él fue perdonado. Y él tenía que aprender a perdonar también. Y este es el concepto que lo puedo aplicar en todas las relaciones. Tu pregunta era, ¿en dónde se aplica? ¿Solo en la iglesia? No, en todas las relaciones. Porque es cuando yo perdono que estoy manifestando y estoy dando gracia de Dios. Interesantísimo. Sí, Humberto. ¿Será que era eso el concepto que Jesús quería decir específicamente cuando decía, vosotros sois la sal de la tierra? O sea, cuando yo estoy perdonando, cuando yo estoy ejerciendo o practicando la gracia de Dios, porque recibí de gracia, estoy haciendo básicamente una diferencia muy, muy grande, a tal punto de esa comparación de la sal, ¿verdad? Para que la gente realmente a través de eso pueda también desear, bueno, esto realmente es extraordinario, yo también quisiera participar de esta gracia. Sí, claro, por ejemplo, Jesús dijo ahí, ¿no? En el Sermón del Monte, si haces el bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tenés? ¿Qué mérito dice, tenés? Claro. eso hacen todos, dice. Justamente el cristiano marca la diferencia cuando hace lo que el resto del mundo no hace. Muchos salen con carteles a la calle, gritan justicia y quieren reclamar cosas. No están acostumbrados a este asunto de recibir gracia. Cuando el creyente perdona, de pronto eso no va de acuerdo a la mentalidad del mundo. Y ahí es cuando podemos mostrar el amor de Dios. Muchas veces cuando hablamos de este tema, Daniel, Humberto, y la gente que comparte con nosotros este video, siempre nuestra mente va a una cuestión de encasillar, de categorizar y decir, bueno, estamos en el tiempo de la gracia y hacemos una distinción, vamos a decir, casi estructural con el tiempo pasado, ¿verdad? Pero si tuviéramos que ir al Edén, al tiempo de Adán y Eva, y correr desde allí el calendario y llegar hasta nuestros días y proyectarnos hasta el fin de los tiempos, ¿qué podemos decir con respecto a la gracia? Porque muchas veces lo categorizamos como, bueno, el periodo de la gracia, el tiempo de la iglesia en la que estamos viviendo hoy. Pero, ¿cómo entender la gracia desde el Edén hacia adelante? Sí, no me gusta mucho el nombre de que estamos en la época de la gracia. Tienes razón al decir que se malentiende. Siempre fue gracia, siempre. En todas las dispensaciones hubo gracia. Porque la gracia, dijimos, es parte del carácter de Dios, ¿no? Dios es un Dios de amor y Él manifestó siempre gracia y misericordia. ¿Cómo fue la salvación de Adán y Eva? Ellos habían pecado y Dios, dice, los vistió. Es un acto que
indica que Dios los justificó, los vistió con pieles de animales, hubo necesidad de un sacrificio. Pero fue por gracia, no lo merecía Adán y Eva, fue por gracia. Así que desde Adán y Eva ya vemos la gracia de Dios. Esta época quizás sería mejor llamar la época de la iglesia, pero no de la gracia, porque gracia hubo siempre. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La gracia deberíamos de entenderla únicamente como un elemento puntual o deberíamos de entenderlo como una caja que tiene un montón de otros regalos dentro? Y pienso en los dos. La gracia de la salvación es la mayor gracia de Dios. Es decir, si tuviéramos que hablar de esa caja que mencionas, la más grande de todas es la de la salvación, porque es el regalo absolutamente inmerecido. Pero reducir la gracia de Dios solo a la salvación, eso es peligroso, porque entonces pensaría que la salvación fue por gracia y ahora tengo que vivir por obras. No. La gracia de Dios se aplica en toda la vida. Todo el tiempo vivimos de acuerdo a la gracia. Primera Pedro 5:10 dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia nos afirme, fortalezca, establezca, pero lo llama Pedro el Dios de toda gracia. Y justamente es esa gracia que necesitamos especialmente en los tiempos que estamos sufriendo. Por eso dice que cuando padecemos, el Dios de toda gracia nos afirme, nos fortalezca. Dios siempre manifiesta su gracia para nosotros. La salvación, volvemos a decir, la mayor gracia. Pero después, cada día de la vida, Dios nos da gracia. Y tenemos que ir a la fuente de la gracia, ¿no? Por eso Hebreos nos llama y dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para encontrar ahí gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es decir, que cuando estamos en problemas, acudí al trono de la gracia, porque ¿qué vas a hallar ahí? Gracia, gracia. Dios está siempre siendo el dador de esa gracia para socorrernos en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro sufrimiento, para salvarnos en todas las situaciones de la vida. Esa es la gracia de Dios. Cuando hablamos de una persona incrédula, una persona que no cree en Dios, y entendemos lo que es la resistencia a esa gracia de parte de Dios. ¿Un cristiano podría resistir también la gracia de Dios? Sí, por supuesto, un cristiano puede resistir la gracia de Dios porque a veces el corazón se endurece, así como dijimos que el pueblo de Israel se quejó un día del maná en el desierto, ¿no? Y ese día lo que estaban haciendo estaban resistiendo la gracia de Dios, porque el maná estaba ahí y ellos no lo querían. Ellos no querían comer el maná y entonces estaban resistiendo la gracia. Sí, justamente, la amargura brota justamente en el corazón orgulloso, soberbio, ¿no? Que pretende tener más cosas o que está disconforme con lo que está viviendo en la vida y entonces su corazón se va llenando de amargura. Y la amargura te envenena la vida. La amargura te hace ver todo mal, te hace poner enojado. La amargura de pronto te vuelve hasta mal en tu relación con Dios. Tenemos un ejemplo de esto en la vida de Jonás, ¿cierto? La ciudad de Nínive se había arrepentido, pero él no estaba feliz, ¿cierto? Y él de pronto estaba ahí con una calabacera, que era la gracia de Dios para protegerlo del sol, porque él no trabajó, no la plantó, nada. Pero se secó la calabacera y ¿cómo reaccionó Jonás? Se enojó, es decir, lleno de amargura, ¿no? Dios le dice, ¿tanto te enojas por una plantita? Jonás que dice, mucho me enojo, hasta la muerte. Él estaba envenenado de amargura. No estaba disfrutando la gracia, ¿no? Pero Dios le había dado gracia. Sin embargo, Claro. su corazón, que estaba lleno de amargura, no podía disfrutar de la gracia.
no estaba feliz con la voluntad de Dios porque él quería otra cosa, él quería ver fuego del cielo y que mate a los enemigos, Claro. pero eso no era lo que él quería. Cuando hablamos de gracia, el mismo término también está muy vinculado con todo lo que son los dones espirituales y la forma en que esos dones sirven para la edificación personal y lógicamente de forma necesaria para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. ¿Cómo vinculamos esos, diríamos, la gracia con respecto al tema de dones, Daniel? Bueno, porque los dones son la gracia de Dios que nos capacita para servir en la obra de Dios de alguna manera. Todos los creyentes tienen algún don, por medio del cual ellos pueden ser útiles a Dios, pueden servir, así como todo nuestro cuerpo es útil. Y no podemos, dice Pablo ahí en Corintios, no puede decirle una parte a la otra, no te necesito. Todo en el cuerpo es necesario, todo colabora, todo es parte de un organismo que, sujeto a la cabeza, colabora para ayudar a todo el crecimiento del cuerpo. Así que por eso los dones son una manifestación de la gracia de Dios, en este caso aplicada al servicio, para capacitarnos para poder servir a Dios. Es un tema fantástico, Humberto, este tema de la gracia tan amplio. Realmente podríamos abordarlo en una segunda reunión nuevamente con Daniel. Tiene tantas aristas, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de que Dios nos da algo que no merecemos, sino ahora podríamos ahondar en qué cosas que no merecemos realmente Él nos ha dado. Y esto es un mundo de grande, todo este tema acerca de la gracia. Sí, así mismo, amado Daniel. Un detalle que es muy interesante, como estábamos viendo hace rato, era el tema de en el día a día, en la vida diaria, en la vida cotidiana, cuánto realmente a mí me cuesta ejercer eso y hasta dónde voy, ¿verdad? Porque hablamos de un ejemplo, bueno, hasta dónde va la gracia, en qué momento entra la justicia, un padre que recibe realmente la noticia o que ve que su hijo es asesinado y él decide darle gracia y extenderle la gracia a este homicida, pero por otro lado este homicida al mismo tiempo tiene que, digamos así, enfrentar a la justicia, ¿verdad? Y esas son cosas tan interesantes que a nosotros nos cuesta discernir, porque también está la prohibición de Pablo en Romanos 12, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Y la tendencia nuestra, como decía una persona en forma de chiste, digamos así, Dios, yo sé que tuya es la venganza, pero úsame a mí como instrumento, ¿verdad? O sea, siempre luchamos con esa realidad, siempre estamos enfrentando, y ahí es donde mucha gente a veces se extravía dentro de la iglesia, del cristianismo, ¿verdad? Y lastimosamente por falta de conocimiento o de entendimiento de hasta dónde va realmente mi responsabilidad como recibir gracia, tengo que seguir dando de gracia y hasta cuándo tengo que seguir dando de gracia. La gracia es gratuita. ¿Para quién? Bueno, la gracia se manifestó, dice, para todos los hombres. No es gracia selectiva, para un grupo nada más. No, dice que la gracia de Dios se manifestó para todos. Y yo tengo que vivir esa gracia. Y Humberto, recién decías de hasta dónde la justicia y hasta dónde la gracia. Como te dije, de la justicia se tienen que encargar las personas que están a cargo de eso. No, la venganza en la Biblia no está aceptada como un instrumento personal, ¿no? El asunto es que cuando yo no perdono, yo mismo me hago daño. Yo necesito perdonar no solamente para beneficiar al otro, sino yo mismo me beneficio, yo me libero de una carga cuando perdono. Por eso el perdón tiene que brotar de la gracia. Porque, a ver, nosotros yo tengo un amigo que se llama Leo Vigilio, él fue director de Palabra de Vida en México por muchos años. Y su hija, cuando tenía 16 años, en la escuela, ella estaba, había una excursión y estaban los niños por cruzar la calle, y ella fue una de las chicas que con esas carteles de pare, de stop, para que los autos frenen, ella estaba ahí en medio con el cartel así, para que todos los niños puedan cruzar atrás.
terminó de cruzar el último niño y un auto dobla la esquina a toda velocidad y la atropella y Ay, la mata. Una niña de 16 años. Y bueno, el dolor es inimaginable para nosotros, el dolor que siente un padre o una madre cuando pierde a un hijo así. Pero Leo sintió en su corazón el deseo de visitar a este hombre en la cárcel. No le querían dejar porque pensaban que lo quería matar. Pero Leo fue a verlo para decirle que lo perdonaba. Y eso sacudió a todos, ¿no? ¿Cómo puede decirle que lo perdona? Y eso fue una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Pero cuando le preguntaba a Leo, ¿no? Más allá de la oportunidad de predicar el Evangelio, él me hablaba de lo bien que a él le hizo el perdón. Dice, porque yo no podía, yo estaba mal, dice, yo no podía hablar del predicar el Evangelio, hablar del amor de Dios, cuando yo mismo estaba lleno de amargura y de odio contra una persona. Perdonar me liberó a mí. ¿Te das cuenta? Ahora la justicia se tiene que encargar de hacer lo que tiene que hacer con ese hombre. Eso va por otro carril. Pero por el nuestro, ¿no? Siempre tenemos que dejar abierta ese carril para mostrar el amor de Dios hacia la persona, ¿no es cierto? Y la gracia fue el instrumento para perdonarle y la oportunidad para predicar el Evangelio. Cuando ese padre de familia ve a su chico víctima de un homicida, de un hombre, y tiene que él demostrar totalmente lo contrario a la venganza, considero que debe haber, nadie es un robot. Nadie aprieta un botón y actuamos como actuamos. Considero que debe haber una mínima reflexión en la persona para poder obrar como obra. En esa dirección iba un poco la pregunta de ¿para quién fue gratis la gracia? ¿Para quién es gratis la gracia? A alguien le costó mucho, para lo que para nosotros es gratuito. Y en ese sentido considero que nada más y nada menos que la vida del Señor Jesucristo puesto a favor nuestro para que a nosotros no nos cueste, ¿verdad? El alcance de la gracia y lo que significó para Dios la gracia. Sí. Quizás el versículo que más me sorprende de la gracia está en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si uno se pone a pensar, ¿cuándo fue que el pecado abundó? ¿Cuándo fue que el pecado abundó? A ver, siempre abundó. Uno piensa, no, en los días de Noé, y hoy en día, hoy también abunda el pecado. Pero quizás el día en que el pecado abundó más que nunca fue el día cuando crucificaron a Cristo. Porque en ese momento el hombre se estaba rebelando contra el Creador. En ese momento mostró toda la injusticia, todo el odio, toda la maldad del hombre se mostró en ese momento de la crucifixión. Se burlaron de alguien en la cruz que solo les había hecho bien, que les había dado de comer, sanó a los enfermos, resucitó a sus muertos. Yo no puedo entender cómo de pronto la gente gritó crucifícale, y de pronto estaban ahí frente a la cruz, un espectáculo horroroso, y se burlaban de él. El pecado abundó. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En ese momento, que fue la hora más oscura de la humanidad, brilló más claro que nunca la gracia de Dios. En ese momento donde los soldados romanos siempre tenían que luchar para que el moribundo abra la mano para poder clavarle, Jesús abrió la mano sin resistencia, invitando a que le claven ahí porque él dice, nadie quita mi vida, yo la pongo voluntariamente. ¿Te das cuenta? La gracia abundó en ese momento. Por eso, sin lugar a dudas, lo que decías, amado, ¿no? La gracia de Dios abunda y se muestra más que nunca ahí en la cruz. ¿No es cierto? La cruz de Cristo fue el mayor acto de gracia de toda la humanidad. Y tal vez en la expresión de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digamos así como que ahí está la declaración de la extensión de la gracia máxima
Sí, totalmente. Es más, si uno lee en el Evangelio de Mateo, marca que los dos ladrones se estaban burlando de él. Pero después, uno de ellos cambia de opinión, uno de ellos reacciona y le dice al otro ladrón que se calle, que nosotros estamos acá por lo que merecemos, pero este ningún mal hizo. Y entonces lo mira al Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, la fe en ese momento fue increíble porque estaba viendo a Jesús morir, pero él creía que iba a volver de la muerte y que iba a reinar. Es decir, una fe tremenda. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue ese cambio? Porque al principio los dos se burlaban. ¿Cuándo este ladrón se convenció de que este hombre era diferente, de que era realmente el Hijo de Dios? Es muy probable que haya sido en ese momento cuando escuchó, Padre, perdónalos. ¿Qué hombre al morir ahí en una cruz todavía tiene fuerza de orar pidiendo perdón por sus enemigos, ¿no? Y yo creo que vio un acto ahí que lo terminó de convencer, ¿no? Y entonces le pide, acuérdate de mí. El ser humano muchas veces toma a juego estos detalles que estamos poniendo aquí en Mesa Libre. Y creo que no es nuevo, ¿verdad? Deben haber personas que seguramente pudieran estar viendo este material y tomarlo como, diríamos, como una cuestión absolutamente irrelevante. Pero si nosotros observamos el cuadro del Calvario, vemos que los soldados no pestañearon en armar un casino a los pies de la cruz. Jugaron allí en torno a quién se quedaba con la vestimenta de Jesús, ¿verdad? Y curiosamente allí también hay, como me da la impresión, una pizca de fetichismo. La gente muchas veces cuando piensa en Dios piensa en cosas o piensa en qué protocolo religioso debería de cumplir para poder ganarse la sonrisa de Dios, cuando que la gracia nos muestra absolutamente la otra cara de lo que el mundo normalmente habla, Daniel y Humberto, ¿verdad? Sí, sí, es la mentalidad que está impregnada en el ser humano de la religiosidad, ¿no? De que yo tengo que como que hacer un negocio con Dios. Es más, hay algunos piensan, bueno, si ayuno, entonces Dios me va a contestar la oración. O el otro que dice, bueno, si voy, no sé, hago una promesa, si voy caminando a tal lugar, ¿no? Siempre pensando que Dios va a responder la oración en base al sacrificio que yo pueda hacer. Esa es una mentalidad absolutamente religiosa y no es el concepto que la Biblia enseña, ¿no? Dios contesta las oraciones por los méritos de Cristo, no por mis méritos, ¿no? Y ahí es donde vemos y disfrutamos de la gracia de Dios que nos responde la oración no por lo que yo pueda hacer, ¿no? Sino porque ya Cristo pagó todo. Si tuviéramos que resumir en estos 2 minutos y medio, el pensamiento central de la gracia, ¿a qué se reduce esto? ¿Qué podríamos decir como una síntesis de esta mesa libre que ha sido bastante sustanciosa en cuanto a detalles acerca de la gracia? ¿Dónde y cómo se expresa de forma sublime la gracia de Dios? Bueno, creo que recién lo mencionamos y ese texto de cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Pero yo quisiera agregar uno más, que creo que para todos los hijos de Dios ahora puede ser una ayuda, porque estamos pasando tiempos difíciles. Y Pablo le habló a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, y le da un consejo, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y la palabra esfuérzate en castellano como que va en contra del concepto, porque si se me da gratis, ¿cómo es que me tengo que esforzar? Como que va haciendo algo un poco contradictorio. Pero la palabra esfuérzate, en realidad, trae el concepto de toma fuerza de la gracia. Esfuérzate no tiene el concepto nuestro en castellano, sino que tiene el concepto de esfuérzate, es sacar fuerzas de la gracia.
Pablo le dice a Timoteo que va a enfrentar luchas, que va a ser como buen soldado de Jesucristo, va a tener que sufrir penalidades. Y Timoteo, pobrecito, que era un joven un tanto débil humanamente, habrá pensado, pero ¿cómo hago? Yo no soy Pablo que se enfrentaba a todo el mundo. Y Timoteo me imagino un muchacho con temores y un poco vergonzoso, y Pablo le dice, Timoteo, saca fuerza de la gracia. Saca fuerza de la gracia. Y yo creo que hoy, que vivimos tiempos difíciles, tenemos que sacar fuerzas de la gracia. Tenemos que ir al trono de la gracia, en Hebreos 4:12, ir al trono y pedir a Dios que nos sostenga en este tiempo difícil, que nos ayude a mantener nuestra fe, nuestra fidelidad, y podamos seguir siendo administradores de esa gracia. Mostrando al mundo, ¿no?, que se puede ser felices con Cristo en el corazón. Amén. Humberto. Sí, creo también en 2 de Pedro 3:18, Pedro al despedirse de la segunda carta que está diciendo, dice, creced en la gracia. Así como estaba mencionando recién Daniel, yo creo que nosotros tenemos que pedir sabiduría para saber cómo vivir en estos tiempos peligrosos, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, ¿verdad? Porque realmente nadie en estos momentos, hasta los científicos están bastante desorientados, que este remedio sí, que el otro remedio no, pero la gracia yo creo que para que nosotros podamos aprovecharla y disfrutarla tenemos que conocerla, como estábamos diciendo, y también el hecho de que con la gracia de Dios nosotros tenemos que sentirnos seguros, confiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recibimos de gracia una salvación tan grande, si recibimos de gracia todos los dones y todas las promesas y todas las bendiciones que el Señor ha establecido en su palabra, eso tendría que producir un efecto en nosotros, creo yo, ¿verdad? De que en el día a día, ante las crisis, los temores, las amenazas y todo lo que está pasando en este mundo actualmente, pueda aquietar mi corazón, pueda traer paz y gozo para seguir adelante y al mismo tiempo, así como yo lo recibo también en el mismo ejercicio, darle también a otras personas para que ellos también tengan ese mismo efecto, ¿verdad? De que podamos tener esa confianza en el trono de la gracia, donde recibimos lógicamente en forma abundante esa atención que el Señor solamente sabe darnos. Así mismo. Mil gracias, Daniel, por tu tiempo, por habernos acompañado en esta mesa libre. Y vamos a estar en comunicación, de seguro, para ver otros temas tan interesantes y tan, diríamos, necesarios de compartir con la gente. Así es que mil gracias por tu tiempo, Daniel. Sé que cada uno está con sus actividades y con su agenda propia y seguramente solicitudes de otros hermanos también para compartir, ¿verdad? Así es, pero fue un gusto, y espero que Dios les bendiga en esta tarea, ¿no?, de compartir el mensaje de Dios. Amén. Muchas gracias realmente, Daniel, un placer y que Dios bendiga tu ministerio, tu familia y también allá el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Dios le bendiga. Adiós. Adiós.